Muy bien, volvamos al cambio de mando. Hoy es la última jornada del presidente Gabriel Boric. Queremos hablar de eso, lo que viene en las próximas horas. Estamos con el cientista político Mauricio Morales para conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Tanto tiempo que no conversábamos por este medio. Sí, pues, qué bueno que estás con nosotros. A ver, finalmente se limaron las asperezas, los presidentes se reunieron el domingo, se dejó atrás el gran desencuentro que habían tenido y se da un paso adelante. Superan este conflicto de una otra manera, vuelve a fluir todo esto y vemos que se comienzan a cumplir los pasos tradicionales, ¿no? De un presidente que ayer recibe al primer funcionario del nuevo gobierno, el secretario del Interior, y se empiezan a cumplir, ¿no? Los ritos de este momento tan importante para la República. Sí, se comienzan a cumplir los ritos, se recuperan los ritos. En realidad siempre hemos tenido cambios de gabinete, por lo menos desde cambios de gobierno, perdón, desde el 1990 en adelante de manera bastante institucional. Incluso, Gonzalo, los cambios de gobierno desde el 32 en adelante pasó exactamente lo mismo. Ayer conversaba con Mariano Fernández, quien participó del cambio de gabinete, del cambio de mando, perdón, desde Eduardo Frei a Salvador Allende, y fue un cambio de mando, me comentaba él, dentro de las reglas de la democracia, sin perjuicio de que la democracia cristiana, lo recordaremos, le había impuesto al gobierno de Allende un pacto de garantías constitucionales, pero a pesar de ese acuerdo y de los conflictos que traía la democracia cristiana y la derecha con el gobierno del presidente Allende, que iba a asumir, de todas maneras se hizo un cambio dentro de las reglas democráticas. Y desde el 90 en adelante ha pasado exactamente lo mismo. Esta es la primera vez que ocurre algo de estas características. De hecho, el presidente Kast, electo, había dicho que las reuniones bilaterales se acababan y que por lo tanto él daba por cerrado el proceso de transición. Posteriormente, la nueva vocera, Mara Sedini, señaló que si bien terminaban las bilaterales, el diálogo podía continuar, y sorpresivamente el presidente Kast entonces retorna a Santiago luego de su gira por Estados Unidos y se reúne con el presidente Boric el día domingo. Eso creo que, claro, lima asperezas, pero ojo, esto es simplemente yo lo interpreto, Gonzalo, pero es una interpretación personal, como una tregua solamente por la relevancia que tiene el traspaso de mando, pero en ningún caso esto implica que el nuevo gobierno no va a hacer uso de la crítica legítima que pueda tener al gobierno saliente al momento de explicar algunos resultados o algunas políticas públicas que generen cierto impacto en la ciudadanía. No te quepa la menor duda de que esta idea de culpa del gobierno anterior se va a mantener, quizás con otro nombre, pero el gobierno del presidente Boric va a estar muy presente, particularmente en el primer año de mandato del nuevo presidente José Antonio Kast. Claro, a ver, sí, como tú dices, y a lo mejor coincide mucha gente con lo que tú estás señalando, puede ser una tregua, puede ser dar vuelta a la página, pero lo importante es que de una u otra manera se pone en relevancia lo relevante que es el país, y esto tenía que avanzar de buena forma. O sea, en el fondo, que hubieran llegado así de distantes y así de tensa la situación al momento de este importante cambio, ¿no? No hubiera sido grato y hubiera teñido tal vez y seguramente el traspaso de mando. Ahora, ¿tú crees que va a haber luna de miel? ¿Tú crees que la oposición, que está a punto de comenzar desde mañana, va a tener ese espacio para que darle al presidente, como ha sido la tradición en general, y también el propio gobierno? ¿El gobierno Sí. actuará de inmediato con esta fiscalización y todo? ¿Cómo lo ves? Siempre hay lunas de miel, hay algunas más largas que otras. De hecho, el presidente Boric tuvo una en que llegó incluso a marcar sobre el 40% de aprobación, cerca del 45% de aprobación. Está cerrando con un 37%. Sucede que en el caso del presidente Boric no se notó mucho esa luna de miel porque fue una aprobación particularmente pareja o plana. En los otros gobiernos ha existido claramente una luna de miel. De hecho, Gonzalo, si uno examina la aprobación presidencial de Bachelet 2 y de Piñera 2, es una especie de U, es decir, con alta aprobación al inicio, luna de miel, y alta aprobación Mauro. al final, que es el bono de despedida. Sí, mira, acá hay algunos datos de cómo terminó cada gobierno desde el retorno a la democracia. El presidente Elwin, 49% de aprobación.
el presidente Frey 28%, luego el presidente Lagos con 58%, es el presidente que termina, no, 58%, Bachelet 1, 78%, es el gobierno con mejor aprobación, luego Piñera 1, 35%, Bachelet 2, solo en 39%, Piñera 2, 24%, y el presidente Boric termina con un 37%. Ahora, ese ha sido tal vez el gran mérito lo que tú señalas, o sea, una aprobación más o menos constante en los 30 puntos, termina con un 37, pero finalmente tuvo una base de apoyo sumamente fiel, pese a varias crisis que hubo en este gobierno, ¿no? Solo por recordar el caso Monsalve, convenios y bastantes momentos complicados. Sí, claro. Mira, el gobierno tuvo dos crisis estructurales, diría yo, Gonzalo. La primera derivada de el plebiscito constitucional. Recordemos Claro. que el propio ministro Das Express en su minuto dijo que el programa del gobierno del presidente Boric dependía de la aprobación de ese texto constitucional, que no se aprobó y por lo tanto esa fue la primera derrota estructural del gobierno. Y posteriormente debe enfrentar otra crisis estructural, que es la crisis de seguridad y migración. Y posteriormente hay crisis contingentes. Tú destacaste una muy importante. Sí, un segundo. Bueno, volvemos con Mauro. A ver, para retomar la idea de Mauricio Morales, estábamos hablando de las aprobaciones de los presidentes y tú nos explicabas tu visión y las razones de las principales crisis, ¿no?, que tuvo este gobierno. Hablabas primero de la situación del plebiscito constitucional. Ese fue el primero importante. Sí, claro. La segunda gran crisis que tiene que enfrentar el gobierno se refiere a la crisis de seguridad y migración. Fueron dos crisis estructurales, ese es el nombre que le debiésemos dar, porque acompañaron al gobierno durante sus 4 años de administración. La crisis constitucional, porque no pudo aprobar un proyecto del que dependía parte de la obra que iba a realizar el gobierno del presidente Boric, y la crisis de seguridad y migración, porque es una crisis que estamos viviendo hasta el día de hoy. Y luego vienen algunas crisis contingentes, tú destacaste una de ellas, el caso Monsalve, estuvo el caso Indultos, el caso de la compraventa de la casa del expresidente Allende. Y así todo, el gobierno se mantuvo en un rango promedio cercano al 30-32% en toda la serie. Y hay dos cosas a destacar ahí, Gonzalo. Primero, como lo conversábamos recién, la estabilidad, la lealtad de un grupo muy específico de votantes que siempre respaldó al presidente Boric, independiente de la crisis que este debiese enfrentar. Y en segundo lugar, hay una cuestión que desde mi perspectiva debe ser la más dolorosa para un gobierno de izquierda como el gobierno del presidente Boric, y es que nunca se pudo ganar el corazón de los segmentos populares. Cuando uno analiza o descompone la aprobación presidencial del presidente Boric, se da cuenta de que durante prácticamente todo su periodo, el mayor apoyo lo registró en los segmentos de mayores ingresos y particularmente de jóvenes con mayores ingresos, mientras que en los segmentos populares no hubo o no se registró un respaldo de estas características a pesar de los esfuerzos del mandatario, en especial con algunos proyectos, por ejemplo, aprobados como el copago cero en FONASA para los grupos más vulnerables y también la aprobación de la reforma previsional. A pesar de todo eso, el presidente no pudo conseguir el apoyo de los sectores más pobres, que dicho sea de paso, Gonzalo, esto también ocurrió en otro gobierno de izquierda, que fue el gobierno del presidente Lagos. Claro, no tan de izquierda como el gobierno del presidente Boric, pero Ricardo Lagos también terminó su mandato con mayor apoyo de los segmentos de más ricos de la ciudadanía. La única que consiguió un mayor apoyo de los estratos urbanos populares fue la presidenta Bachelet, producto de la reforma previsional que implementó en su primer mandato. Ella termina con un apoyo de los sectores más pobres que posteriormente la lleva nuevamente al gobierno en las elecciones del año 2013. Entonces hemos tenido en la historia reciente de Chile gobiernos de izquierda, Boric y Lagos, que tuvieron o terminaron con mayor apoyo de los estratos de mayores ingresos, mientras que la única que representó, por decirlo de alguna manera, el perfil que a todo gobierno de izquierda le gustaría representar, fue la presidenta de Bachelet, con un amor inclaudicable
vulnerables, de los segmentos más pobres y también de los estratos más longevos de la población. Claro. Ahora, el presidente Gabriel Boric tuvo más flexibilidad o aprovechó mejor el gobierno que la presidenta Bachelet en su minuto. Te lo pregunto porque, sobre todo en el segundo gobierno, si no me corriges, ella tuvo una situación en el Congreso mucho más favorable en el papel, tuvo una mayoría incluso, y así todo no logró ordenar las filas y hubo proyectos trascendentales que quedaron en el camino. El presidente Gabriel Boric tuvo dos corrientes en contra. Uno, el resultado de la Convención Constitucional y dos, que enfrentó un Congreso adverso y mucho más dividido por la configuración y la dispersión partidaria, y así todo logró aprobar algunas de sus reformas, transando, como el caso de la reforma previsional, pero de todas maneras logrando anotarse ahí, sobre todo con ese tema, un punto, ¿no? Donde también cedió en muchas cosas, eso le trajo críticas de su propio sector, pero con un escenario un poco más adverso que, por ejemplo, Bachelet 2. Tienes toda la razón, no había pensado en eso, Gonzalo, pero me hiciste pensar en lo siguiente. A ver. La presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, ella gana las elecciones de 2013, hace la reforma al sistema electoral el año 2015 y esta se aplica en 2017. Es decir, la presidenta Bachelet funcionó con un Congreso binominal. Y esos Claro. congresos binominales eran menos fracturados en comparación con los congresos que surgieron producto de la reforma al sistema electoral que avanzó hacia un sistema más proporcional. En los gobiernos binominales teníamos 5 o 6 partidos relevantes. En los gobiernos con el sistema más proporcional hemos llegado a tener cerca de 20 partidos con representación en el Congreso. Ese es un muy buen punto que no lo había observado, no lo tenía en cuenta, Gonzalo. Por lo tanto, tienes toda la razón. El gobierno del presidente Boric fue mucho más resiliente en comparación con el gobierno de la presidenta Bachelet, considerando además que le tocó un Congreso con dos características. Está, como decías tú, la fragmentación, el mayor número de partidos, pero también la polarización. Y ese brebaje mortal para cualquier administración o para cualquier gobierno, el presidente Boric quizás a las patadas pudo lograr varias cosas, entre ellas los proyectos que te acabo de mencionar, y por cierto que el más relevante, como lo dije en la primera parte de la intervención, fue la reforma previsional. En consecuencia, y a diferencia del gobierno de la presidenta Bachelet, el presidente Boric, recordémoslo, Gonzalo, tuvo que armar una coalición durante el periodo de ejercicio del cargo. Claro, incluyó a personas del socialismo democrático desde un inicio, pero perdido el plebiscito constitucional de 2022, ese socialismo democrático entra con todo al gabinete del presidente Boric, incluyendo a la ministra del Interior. Es más, el gobierno del presidente Boric resistió con esa coalición hasta el último minuto, salvo la expulsión que hubo de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Te acuerdas cuando sacan al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela? Porque ese partido había pujado por competir en 2 listas al Congreso para las últimas elecciones del año 2025, para las elecciones legislativas. Pero hay un punto ahí importante que tú lo sugeriste, Gonzalo, y que corresponde a eso, es decir, que el presidente Boric resistió a pesar de un Congreso de estas características y a pesar de una coalición particularmente conflictiva. Es decir, acá no estamos hablando de los problemas que Bachelet tuvo que enfrentar dado el conflicto entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Acá estamos hablando de una triple competencia en el gabinete y entre los partidos que apoyaron al gobierno, tomando al PC, al Frente Amplio y al socialismo democrático. Así todo, el presidente pudo administrar los conflictos internos y terminar
prácticamente con la misma coalición con la que ingresó. Y ese es un punto a favor, tomando en cuenta las dos crisis estructurales que te mencioné y las crisis contingentes que tuvo que enfrentar. Sí, sí, yo creo que, mira, dentro de todos los ítems que se podrían ver desde el punto de vista crítico, como en todos los gobiernos, creo que ahí también se anota un punto el presidente, porque recordemos, a ver, era un presidente que comenzó a los 36 años, un presidente que configuró una estructura de gobierno, sobre todo en el diseño del primer gabinete, que al poco rato zozobró. Zozobró y se enfrenta a ese primer dilema desde la crisis con la visita de la ministra del Interior, Siches, a la Araucanía, y empieza, ¿no?, a comenzar una situación en que el gobierno, iniciándose, mostraba una inestabilidad que preocupaba. Pero ahí viene una cosa que, pese a la poca experiencia, él también logró, que es aceptar la realidad, y lo que no querían hacer, lo hicieron, y se abrieron a que el socialismo democrático entrara, con figuras que ya habían tenido gobierno, que tenían más experiencia y peso, y se allana a hacer ese mix que logra balancear de una u otra manera las cosas, sobre todo con la llegada al interior de Carolina Toá y Mario Marcel, que en su minuto, en el inicio, da una calma, sobre todo a los distintos actores económicos relevantes de que llegaba un hombre que había sido ministro de Hacienda, que había tenido roles importantes en la historia reciente en el manejo de nuestra economía, por lo tanto ahí se comenzaba como a reenderezar la cosa. Yo pienso que por ahí también puede haber un mérito, ¿no? Y claro, después, bueno, hay muchas cosas que también fueron gatilladas producto de las características del presidente, esa recordada punto de prensa para explicar lo de Monsalve, que fue un desastre, que fue eterna, claro, donde cometió muchos errores, donde trató de mal asesora. Bueno, como todos los presidentes también, sí, todos tienen momentos que son de mal manejo, bueno, en fin. Pero no sé si coincides conmigo que al menos tú hubo la chance de equilibrar las cosas. Claro, a ver, varias cosas con respecto al comentario que realizaste, Gonzalo. En efecto, el presidente Boric tuvo o se vio obligado a incorporar al socialismo democrático de manera mucho más fuerte una vez perdido el plebiscito constitucional. Y claro, eso debe haber sido en cierta medida doloroso para el presidente Boric, que precisamente hizo su carrera política criticando los famosos 30 años de democracia que, por cierto, incluían al socialismo democrático, que participó activamente en los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría durante los primeros 20 años de la posttransición. Primera cosa. Para algunos, esto puede ser una señal de claudicación del presidente Boric, es decir, gobernar con los mismos que criticó. Para otros puede ser una señal de arrepentimiento y de madurez política, entendiendo que con su coalición original no era posible dar gobernabilidad democrática por dos cosas. Primero, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista no tenían los contingentes suficientes para poblar toda la administración o burocracia estatal de los ministerios hacia abajo. Y en segundo lugar, porque hacía que el contingente legislativo fuese particularmente pequeño, lo que impedía aprobar cualquier proyecto relevante de la administración del presidente Boric. En consecuencia, es un atributo el hecho de haber incluido a personas con las que no comulgaba originalmente, pero que él sabía le podían entregar esa dosis de gobernabilidad y esa dosis de experiencia que finalmente se vio reflejada en los resultados del gobierno. Primera cuestión. Respecto a los cambios, fíjate que estuve haciendo un análisis, Gonzalo, de cuánto duraron los primeros gabinetes en los gobiernos del 90 en adelante. El gobierno de Aylwin, el primer gabinete duró 2 años y medio. Claro, estábamos en un periodo de posttransición, el presidente Aylwin no quería hacer cambios relevantes y los ministros se mantuvieron hasta el final y algunos renunciaron para postularse a las elecciones que se venían al año siguiente, el año 93. El de Frey duró 6 meses solamente. La salida de Germán Correa, lo recordarás, como ministro del Interior. El de Lagos, 22 meses duró el primer gabinete. Bachelet 1 duró 4 meses.
4 meses con la salida de Andrés Saldívar como ministro del Interior. Piñera 1, 10 meses, Bachelet 2, 20 meses, Piñera 2, 5 meses y el de Gabriel Boric duró casi 7 meses. En promedio, entonces, el primer gabinete dura cerca de un año, pero promedio. En el último tiempo, por lo menos en los 2 últimos gobiernos, han durado 5 o 6 meses. Entonces, claro, el primer gabinete del presidente Boric, si es que, imagínate, vayamos al contrafáctico, hubiese ganado el plebiscito constitucional, probablemente ese gabinete hubiese resistido más de la mitad del periodo de gobierno. No fue así, pero de todas maneras, el gobierno del presidente Boric, vuelvo a repetir, fue capaz de resistir esto. Y claro, se va con luces y sombras. Las luces creo que las señalamos con los distintos proyectos de ley. Te nombré el copago cero de FONASA para algunos grupos, la ley TEA, las 40 horas, el alza del sueldo mínimo, la reforma previsional, entre otras. Y se va también con aprendizajes que corresponden a quizás no ser tan virulento con una clase política a la que finalmente tuvo que echar mano, y también entender que la calle sirve para construir liderazgos, pero que la calle no sirve para gobernar o administrar un país, por lo menos en el corto o mediano plazo. Sí, bueno, me acordé, porque los presidentes, sobre todo cuando dibujan o designan la tripulación de su barco, ¿no? Siempre requieren y se hacen de un hombre fuerte que debe tener la plena confianza del presidente. Muchos presidentes y presidentas en distintas entrevistas lo han dicho, hay una soledad en el poder. Finalmente, los presidentes y presidentas muchas veces tienen que tomar determinaciones solos, porque a veces nadie quiere pagar los costos o no se quiere involucrar cuando las cosas les pueden salir mal, sobre todo cuando son políticos netos. Pero siempre tiene que haber un escudero. En su tiempo, para el presidente Piñera fue Andrés Chadwick, su primo, claro, y su hombre de confianza. Pero en un minuto tuvo que salir. Si no me equivoco, fue después del caso Huracán. El caso Huracán, sí. Y algo parecido le ocurrió también al presidente Boric. Si no me falla la memoria, Giorgio claro. Jackson, que creo era el gran socio, y es el gran socio del presidente Boric, y para muchos el ideólogo de todo lo que es el Frente Amplio y sus objetivos, convicciones y esencia, Giorgio Jackson, pero que también tiene que dejar el gobierno, y que eso debe haber sido un golpe duro para el presidente Boric, que se quedaba sin su socio, pero quedaba con Camila Vallejo, que en definitiva fue de los 2 ministros que hicieron todo el mandato, Camila Vallejo y el ministro Montes. Sí, a ver, sí. A ver, creo que el caso de Camila Vallejo es un caso muy especial. Ella ha sido la única vocera que junto con Enrique Correa, el año 90 al 94, con el gobierno del presidente Elwin, duraron todo el periodo de administración. Son los únicos 2 casos en la historia de Chile del 90 en adelante. Fíjate, Gonzalo, que desde el 90 en adelante hemos tenido 23 nombramientos de CEGEGOV de voceros. Hay 21 personas que han ocupado ese cargo. Voceros, en promedio, voceras. Voceros y voceras. En promedio, estos ministros han permanecido 572 días en el cargo, y el récord, como dije, lo comparte Enrique Correa y Camila Vallejo, que estuvieron con Elwin y Boric, respectivamente, totalizando, Gonzalo, 1.461 días. Claro, y si se consideran los primeros voceros nombrados por cada uno de los 8 gobiernos desde el 90 en adelante, el promedio es de 680 días. O sea, estamos hablando que Vallejo más que duplicó el promedio que tenía históricamente el primer vocero designado por un gobierno en la primera nominación, ¿verdad? El que menos duró, fíjate, fue Víctor Manuel Rebolledo, que fue nombrado por el presidente Frei Ruiz Tagle y que duró 193 días en funciones. Estos datos, ¿qué nos permiten entender? ¿Qué nos permiten las cifras? Estas cifras nos permiten entender varias cosas. En primer lugar, que Camila Vallejo se convierte a poco andar
en el brazo derecho del presidente Boric. Creo que se nos pasó la ministra Orellana, parece la ministra Orellana también duró todo el periodo. Tiene razón. Ella como representante de Convergencia Social, el partido del presidente Boric, hoy día todos en el Frente Amplio. En segundo lugar, porque nunca hubo dudas, por lo menos cuando uno analizaba los posibles cambios de gabinete, nunca hubo duda que Vallejo iba a permanecer en el cargo. Yo por lo menos nunca vi al gobierno dubitativo respecto a su propia vocería. En tercer lugar, ella supo manejar algo que es extremadamente difícil, que corresponde a ser, por una parte, vocera de gobierno, y por otra, encarar las preguntas que los periodistas le hacían respecto a la conducta del Partido Comunista dentro del gobierno y también en el marco de la campaña presidencial. En cuarto lugar, Camila Vallejo tuvo que trabajar en un gobierno que para el Partido Comunista o para parte de la vieja guardia del Partido Comunista era un gobierno entreguista, particularmente en materia de política exterior, cuando se criticaba la dictadura en Venezuela o Cuba. Y en quinto lugar, porque Camila Vallejo viene de una generación política, aprendió sumamente rápido el cargo y no me cabe la menor duda de que si Boric llega a volver al poder, ella nuevamente va a ser la vocera de gobierno. Sí. Finalmente, Mauro, y ya tengo los últimos minutos de esta entrevista. ¿Quién crees tú que va a ser el líder de la oposición? Que algunos dicen no va a dar espacio a lunas de miel y algunos, además de esa idea, Kast tampoco. O sea, ¿a qué me refiero? El presidente Kast dijo ya que había dos cosas que tal vez van a ser sus primeras determinaciones. Uno, medidas inmediatas contra la migración. Dos, la fiscalización profunda de lo que ha sido la gestión, la administración del Estado, la fiscalización de todas las reparticiones públicas. Si es así también, claro, van a venir tensiones de ambos lados. ¿Quién va a liderar la oposición? ¿Va a ser el presidente Boric? Si no es él, ¿quién? A ver, en una primera etapa la oposición, hoy día la oposición tiene una anemia de liderazgos. Uno de los liderazgos que pudo haber funcionado era el de Janet Jara. Sí o sí, Janet Jara se salía del PC y comenzaba a construir o integrarse a otro partido. Dentro del PC, ella no va a poder convertirse en una verdadera líder de la oposición. Perdió su oportunidad desde mi perspectiva. Y en segundo lugar, esta anemia de liderazgos, creo que la única forma de corregirlo va a ser con el retorno del presidente Boric a la arena política, pero eso se va a producir con, diría yo, con un año de posterioridad, porque generalmente los presidentes se guardan, los presidentes salientes se guardan y vuelven a la carga al segundo o tercer año, particularmente al tercer año, Gonzalo, cuando llega el minuto de armar las listas para competir por alcaldes y concejales y comienzan a intervenir en esos procesos. Y esta anemia de liderazgo que te estoy retratando va a beneficiar al presidente José Antonio Kast porque no va a tener un interlocutor si es que es el presidente Boric, si el presidente Boric toma la decisión de guardarse o replicarse. Por eso, de nuevo, perdón, al menos el primero o el segundo. Perdón, de nuevo, finalmente, ¿quién va a ser el líder de la oposición? Es importante, porque la oposición también se tiene que rearticular después del resultado, ¿no? Sí, a ver, la oposición no tiene liderazgo hoy día, no hay forma de encontrar alguno, no es ninguno de los presidentes de partido, no es ningún diputado, no hay ningún senador disponible para eso, y por lo tanto va a ser una oposición totalmente anémica. Eso le va a favorecer al presidente Kast, no va a tener un interlocutor al frente y cuando se produzca el reestreno del presidente Boric, creo que recién ahí podremos comenzar de una oposición más en forma, considerando, como decía en un principio, que Janet Jara perdió su oportunidad al mantenerse en el Partido Comunista, al no renunciar al PC, pudiendo haberlo hecho para integrarse a una colectividad socialdemócrata propiamente tal. Muy bien, Mauricio Morales, como siempre, muchas gracias de tu análisis. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Buen día. Listo, pues, que estén muy bien. Chao. Último minuto.